Se le pregunta a los colombianos qué tipo de violencia les preocupa más en este momento, esto en relación con el proceso de paz, y hay una medición que calcula lo que pensaban en diciembre de 2013 y lo que piensan en este momento en diciembre de 2014. En diciembre de 2013 lo que más le preocupaba a los colombianos era la delincuencia en las calles. También sigue siendo su principal preocupación en este momento, pero se trepó al 42% en este momento, la inseguridad en las calles. La violencia de las guerrillas, esa preocupación en diciembre de 2013 era del 19%, hoy es del 22%. La violencia intrafamiliar les preocupa cada vez menos a los colombianos, el año pasado era del 10%, hoy es del 9%. La violencia contra las mujeres, tristemente, les preocupa menos a los colombianos, en 2013 era del 10%, en diciembre de 2014 es del 8%. La violencia de las bandas criminales emergentes, las llamadas BACRIM, en 2013 esa preocupación en diciembre era del 6%, hoy es del 8%, aumenta ligeramente. La violencia de los narcotraficantes les preocupaba a los colombianos en diciembre de 2013 un 6%, hoy esa preocupación se redujo al 5%. La violencia de los paramilitares en diciembre de 2013 era del 6%, hoy es del 3%, muy bajo. Otro tipo de violencia preocupaba en diciembre de 2013 10%, hoy es del 3%. Muy preocupante lo de la delincuencia en las calles, Alvarito. Sí, la verdad que sí. Yo me puse a revisar las cifras de la encuesta de octubre. Y ahí encontré un dato que me parece relevante, y es que la preocupación por la violencia de las guerrillas pasó de 15 a 22. Sí. Es decir, este tema que aparecía en los últimos meses medio apaciguado, en las últimas 5 o 6 semanas se ha vuelto crítico, y la preocupación general por el tema de la seguridad ahora incluye y se vuelve un factor determinante el tema de la violencia guerrillera, lo cual había estado, digamos, calmado. Neutralizado. Entonces, digamos, los sucesos de las últimas semanas tuvieron el secuestro del general Alzate, etcétera, exacto, ¿no? Algunos ataques, el asesinato de soldados, el secuestro de soldados, ha tenido un impacto importante en la opinión pública que probablemente vamos a ver reflejado dentro de algunos segundos en el tema del proceso de paz. Pero hay un tema aquí importante, y es que dentro de la agenda de los candidatos a las alcaldías en las ciudades, la prioridad debe ser cómo afrontar esa inseguridad que perciben los ciudadanos y que es totalmente real, la delincuencia en las calles, que es la principal preocupación por encima de cualquier otra. Además, ¿qué tanto tuvo que ver en esto el paro judicial? Saber que no hay realmente nadie impartiendo justicia en este momento. Había 62 días, ¿no, doctor Herrera? 62. Si eso genera más impunidad. 62 días, doctor Herrera, quería comentar algo de esta... Sí, llama la atención, Darío, sumada la violencia que le preocupa a los colombianos, la intrafamiliar y la de las mujeres, llega al 17%. Casi la misma preocupación que tiene el tema de la violencia de la guerrilla. Curioso eso. Bueno, pasemos entonces a la diapositiva número 11 sobre el proceso de paz. Erika, de las siguientes opciones para solucionar la lucha armada contra las FARC, ¿cuál cree usted que es la mejor? Repito, estos son 5 ciudades. ¿Se puede asimilar, César? Se puede hacer una proyección de que si esto se piensa en estas 5 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, ¿es lo que puede llegar a pensar el resto del país, o hay cambios con respecto al punto de vista rural? Porque estas son encuestas urbanas. No, hay cambios frente a lo que piensa y son importantes. Por ejemplo, en las zonas de conflicto normalmente el apoyo al proceso de paz es más alto, normalmente, que en las ciudades, porque lo han sufrido más. Y esto refleja simplemente lo que están diciendo esas 5 ciudades. En las ciudades, en las 5 ciudades, Erika. Es la lectura que se hace a lo largo de todo el año. La opción, una negociación política con las FARC como la mejor opción para solucionar la lucha armada contra la guerrilla, es hoy del 38%. Ha caído, Darío, en julio esa opción tenía un respaldo, 48. Un apoyo del 48%, en octubre 41%, y hoy, reitero, apenas es del 38%. Una segunda opción, la derrota militar de las FARC, ha aumentado esa opción entre los colombianos. En octubre era del 22%, hoy es del 31%. Y promover la desmoralización de sus miembros ha caído. Desmovilización, sí, seguramente. 31% era en el mes de octubre, hoy es del 25%. Ahí se ve claramente un poco lo que veníamos conversando, lo que veníamos Hay concordancia con lo que decía Álvaro, ¿no? Así es. Pero hay que ver, digamos, las cifras ya un poco desmembradas por región, por ciudad: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Miren, en Bogotá un 33% cree que la salida es la derrota militar de las FARC, mientras que un 32%... Pero es lo mismo, Darcy, realmente es un empate técnico. Es un empate, pero es lo que está señalando Darcy es
En todas las demás ciudades, la salida negociada tiene más apoyo. Sí, bueno. Y es la caída fuerte Lo ha es perdido. Bogotá. Sí. El gran bastión que tenía el apoyo al proceso de paz siempre ha sido Barranquilla y Bogotá. Que sigue alto Barranquilla con Sigue el alto 45%. Barranquilla. Pero ahora Bogotá, y Darcy en eso tiene razón a señalar, en donde la caída más fuerte se siente el apoyo al proceso de paz es en ¿Y Bogotá. por Ahí qué, es por qué súper- en ahí es muy- Bucaramanga tiene tanto Porque apoyo? 68% ese comentario de la es negociación importante y política. se puede, digamos, empaquetar con el que hacía Darío al comienzo, y es que las regiones donde más golpea la violencia es los que más quieren una salida Claro. negociada. En Bogotá, y habría que preguntarle al doctor César, es cuál es el impacto de la guerra contra las guerrillas en Bogotá, pero cuál es el impacto en Cali o en Bucaramanga, en el Valle del Cauca o en Santander. Yo creo que la opinión va en cuánto le afecta a uno el problema. En Bogotá y Medellín está muy parejo el tema de o la derrota militar de las FARC o una negociación política, porque en Medellín está un 39% considera que hay que derrotar militarmente a las FARC y un 41%, apenas una diferencia de 2 puntos, considera que una negociación política con las FARC es la salida. Los colombianos están perdiendo la fe en la negociación política. Es decir, Pero particularmente Bogotá. como visión general, digamos, como promedio general en el país, uno puede entender que se está reconsiderando seriamente el tema de la derrota militar de las FARC como salida del conflicto y perdiendo fe en la negociación Por política. los hechos asociados a la y además, violencia de las porque FARC. es que si uno tiene en cuenta la etapa exploratoria que duró de febrero del 2012 a agosto del año 2012, antes de que se firmara el llamado Acuerdo General de La Habana, que dio pie a que se reunieran los delegados de ambas partes, pues ya el proceso casi lleva 3 años largos desde Así los es. primeros contactos. Entonces la gente se hastía y Se dice, agota. esto no va para ninguna parte, los tipos no son serios, no cumplen con su palabra. ¿Está usted de acuerdo con el manejo que el gobierno nacional le ha dado al secuestro del general Alzate? Esa es la diapositiva número 13, Erika, de esta investigación. Una pequeña explicación. Sí. Esta pregunta fue muy difícil porque nosotros salimos a Claro. campo el viernes, cuando se había anunciado que iban a hacer la liberación del general Sate, pero no había sucedido. Entonces nosotros teníamos que hacer No una la pescó. pregunta y, digamos, de alguna manera hicimos campo viernes, sábado, domingo, lunes, y a él lo liberan el domingo. Entonces, por eso hicimos esta pregunta, que es en medio un poco de estos temas. Y sin la explicación del general Y sin la Alzate. explicación Claro, del general. ¿está usted de acuerdo con el ¿Cuál manejo explicación que del el general gobierno Alzate? nacional le ha dado al secuestro del general Rubén Darío Alzate? Sí, 31%. No, 53%. No sabe, no responde un 16% de los encuestados. Ese es un dato muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que hemos visto que se registra en la apreciación de cómo va el proceso de paz. Pero yo me pregunto, por ejemplo, qué hubiera pasado si el presidente Santos no suspende el proceso. Nosotros tuvimos conocimiento de que en el momento previo a tomar la decisión de suspender el proceso no se hizo una encuesta en la Casa de Nariño tratando de entender qué pasaría en la opinión pública si se suspendía o no se suspendía o qué camino debería tomar. El presidente decidió suspenderlo. ¿Qué hubiera pasado con la opinión pública si vemos este resultado? Si el presidente decide seguir adelante tal como estaba planteado en las reglas originales de juego, ¿no? Como él mismo lo dijo después. Claro, él dice negociar en medio de la guerra independientemente de los insucesos que pasen en el medio. Hay una consideración adicional y es la siguiente. Él no suspendió el proceso. Ahora, dio la casualidad, dio el papayazo para el gobierno de que en ese momento no había diálogos. Estaban suspendidas las conversaciones. Entonces ocurre en un momento en que él suspendió fue la orden de que viajaran a La Habana. Él suspendió el viaje a La Habana, pero no las negociaciones. Ahí hay una sutileza, pero también le ayudó al gobierno el hecho de que en ese momento no estuvieran conversando. La otra cosa hubiera sido, ocurre el secuestro, Devuélvalo. devuélvanse. Sí. Eso sí hubiera sido de otro color. Por fortuna no pasó. Pero que el general Alzate sigue debiendo la verdad, la debe. Oiga, Darío, para cerrar ya este tema del proceso de paz, es muy importante señalar, para dar una cifra exacta, que hoy un 57% de los colombianos cree que este actual proceso de paz entre gobierno y FARC no va a llegar a un final positivo. ¿Qué Y ahí porcentaje, también hay Erika? un aumento, 57%, y en octubre era del 52%, y en julio era del 42%. Mire usted cómo ha venido creciendo de manera Por la negativa, prolongación indefinida por del supuesto. Pero diálogo. también es clave el tema regional, es decir, es que los muertos y los campos minados no están en las ciudades.
digamos, las percepciones son diferentes. Esta es una percepción absolutamente centralista. Claro. Pero mire, eso lo que quiere decir es que en Bogotá el tema electoral está dividido claramente entre la gente que está con el Centro Democrático y la gente que está, digamos, Se dividida está entre el metiendo en polo. camisa de once varas.